Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo este canesú y es para una bebé de 0 a 3 meses. Los materiales que vamos a necesitar es lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente para este tamaño unos 20 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos una cadena de 62 puntos. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar la cadena. No la vamos a tejer demasiado floja ni demasiado apretada. El tamaño va a depender de qué tan apretado tejen o qué tan flojo. Si lo tejen un poquito más apretado, le queda más pequeño. Si lo tejen más flojo, le queda un poquito más grande. Cuando completemos las 62 cadenas, hacemos lazada, contamos 1, 2, 3 y 4. En el número 4 metemos el gancho, sacamos hebra y hacemos un punto alto, pero lo vamos a hacer de 2 sacadas. 1, 2 y cerramos. Contando las cadenas del inicio tenemos 2 puntos, pasamos a la siguiente y repetimos 1, 2 y cerramos. Pasamos a la siguiente cadena y repetimos otro punto. Esto lo vamos a hacer hasta alcanzar un total de 9 contando las del inicio como el primero. Una vez completamos los 9 puntos altos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hacemos 2 cadenas de separación lazada y en la próxima hacemos un punto. Ahora continuamos haciendo punto por punto hasta completar un total de 13. Esto pertenece a la parte de la manga. Completamos 13 puntos y repetimos 2 cadenas de separación. Completamos 13 puntos altos. Después de las 2 cadenas de separación, volvemos a repetir las 2 cadenas. Pasamos al próximo, hacemos un punto alto de 2 sacadas y esta vez vamos a hacer la parte del frente para un total de 16 cadenas. Después de las 16 cadenas hacemos 2 de separación, 13, 2 de separación y 9. Completamos la primera vuelta. Comenzamos con 9, 2 cadenas de separación, 13, 2 cadenas de separación, 16, 2 cadenas, 13, 2 cadenas y 9. Y para que se hagan una idea, porque todas no tejemos igual de apretado o flojo, esto mide aproximadamente unos 34 centímetros de largo. Siguiente vuelta. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Giramos, hacemos lazada y en la siguiente cadena hacemos otro punto. Los vamos a mantener de 2 sacadas. Tenemos 2 puntos juntos, una cadena de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos un punto alto. Cadena de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos otro punto alto. Otra cadena, saltamos uno y en el próximo hacemos un punto alto. Cadena de separación y en este lado nos quedan un punto que lo vamos a saltar y nos pasamos directamente al centro donde están las cadenas. Ahí vamos a hacer 3 puntos altos sin cerrar. Pasamos una vez, pasamos 2 veces y los reservamos. Vamos por el segundo, pasamos una vez, 2 veces y reservamos. Y una tercera vez.
Ya tenemos encima del gancho 4 cadenas. Ahora sí las cerramos. Hacemos 1, 2 de separación y en el mismo lugar repetimos otro grupo. Pasamos 2 veces y reservamos. Sacamos una vez, 2 veces y reservamos. Y un tercer punto. Ya tenemos de nuevo las 4 hebras en el gancho. Las cerramos. Una cadena de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente comenzamos a repetir los puntos separados por una cadena. Cadena de separación, saltamos uno en la base, en el siguiente hacemos un punto alto. Así vamos a continuar hasta el final. Vamos a estar haciendo un punto separado por una cadena y donde están las cadenas de separación hacemos los grupos. Completamos el segundo grupo, aquí donde tenemos las cadenas de separación y continuamos donde teníamos los 16 puntos. Aquí nos van a quedar en vez de un punto, 2, no los vamos a saltar, hacemos la cadena de separación y pasamos directamente a hacer el grupo de 3 puntos sin completar. Lo cerramos, las 2 cadenas y repetimos el segundo. Si ustedes no quieren hacer los puntos altos de 2 sacadas, lo pueden hacer regulares, como se les haga más fácil. Hacemos la cadena de separación, saltamos uno en la base y continuamos repitiendo esta parte hasta que lleguemos aquí donde están las cadenas, repetimos un grupo y luego terminamos al final con 2 puntos, igual que hicimos al inicio. Cuando lleguemos al final terminamos con los 2 puntos, uno encima del punto y otro en la cadena y terminamos exactamente igual que aquí, con 2 puntos juntos. Siguiente vuelta, levantamos 3 cadenas, giramos, hacemos un punto encima del que le sigue. Donde están las cadenas de separación hacemos un punto. Encima del punto hacemos un punto. Y así vamos a continuar. Un punto donde está la cadena de separación y punto sobre punto. Hasta que lleguemos a la parte donde está el grupo. Nos van quedando los puntos cerrados. Cuando lleguemos aquí donde está el grupo, justo encima de ese grupo, vamos a hacer un punto. Y en las cadenas de separación volvemos a repetir el grupo de 3 puntos sin terminar. 1, 2 y 3. Cerramos. 1, 2 cadenas de separación y repetimos el segundo. Cerramos, hacemos lazada, hacemos el punto que pertenece encima del grupo y luego continuamos un punto donde está la cadena de separación y punto sobre punto. Y esto lo vamos a estar repitiendo, punto sobre la cadena un punto, encima del grupo también hacemos un punto y el grupo lo repetimos en el centro hasta llegar al final. Terminamos la tercera vuelta. Para la cuarta vamos a repetir esta que tenemos en el centro donde separamos con cadenas. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto, giramos, encima del segundo hacemos un punto,
porque siempre comenzamos con los dos puntos juntos. Cadena de separación, saltamos uno en la base, en el siguiente hacemos el punto alto y ya nos vuelve a quedar la pequeña ventana. Hacemos una cadena, saltamos uno en la base, en el siguiente punto alto. Así vamos a continuar hasta llegar al motivo donde tenemos el grupo cerrado. Cadena, saltamos uno. Aquí no vamos a tejer encima del motivo, solamente hacemos la cadena y nos pasamos directo al centro y lo repetimos. 3 puntos sin cerrar juntos. Lo cerramos de una vez, las 2 cadenas y repetimos la otra mitad. Cerramos, cadena, saltamos este motivo y comenzamos en el punto. Nada más deben de asegurarse de eso para que no les queden puntos extra. Debe quedar en los dos lados exactamente igual. Continuamos repitiendo toda esta vuelta. Cuando lleguemos al final volvemos a repetir esta donde va punto por punto y en la cadena de separación también va un punto. Así vamos a continuar hasta que tengamos 3 líneas de estas donde tenemos los puntos separados por la cadena. Completamos la última vuelta, así es como nos queda. Tenemos 1, 2, 3 y 4 de punto cerrado y 3 con los puntos abiertos. En cada vuelta vamos a repetir exactamente lo mismo. Cuando es los puntos abiertos es un punto, saltamos uno separado por una cadena y en el otro es punto sobre punto y donde está la cadena de separación, otro punto. Terminamos con un total. Aquí tenemos 3, 6, 9, 12 y 14 puntos. En el otro lado también tenemos 14 puntos. 23 en esta parte de la manga, también en el otro lado y en la parte del frente unos 25 puntos. Esto va a ir cerrado de esta forma. Y para que tengan una idea aproximada, mide unos 19 centímetros y de altura unos 12 centímetros. Esto es para que le puedan calcular aproximadamente el tamaño que necesitan. Este espacio que está aquí es el de la manga. Pueden medir el brazo de su bebé si les queda bien y si no pueden hacer una vuelta más. Ahora vamos a comenzar a unirlo. Para comenzar a unir nos aseguramos de que el tejido esté al derecho. Este es el lado del revés, se ve un poquito diferente. Este es el del derecho. Tomamos la cadena encima del segundo punto, hacemos un punto deslizado, levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y una de separación, porque vamos a repetir esta línea. Saltamos uno en la base, estamos en este punto, saltamos uno y en el siguiente hacemos el punto alto. Cadena de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos punto alto. Así vamos a continuar hasta que lleguemos al motivo. Cuando lleguemos al final, ya tenemos aquí en el punto pegado al motivo, hacemos la cadena de separación y pasamos al centro para repetir. Hacemos 1, 2, 3 puntos sin terminar, lo cerramos de una vez, las 2 cadenas de separación y completamos la otra mitad en el otro lado. Volvemos a repetir 1, 2 y 3 puntos, lo cerramos de una vez y ya tenemos el espacio para el brazo o la manga. Hacemos cadena de separación, saltamos el motivo y justo encima del punto hacemos un punto alto.
cadena de separación, saltamos uno en la base, en el siguiente punto alto y así vamos a continuar hasta llegar a este lado. Llegamos al final donde está el motivo y repetimos lo que hicimos en este lado. 1, 2, 3 puntos sin terminar, lo cerramos, las dos cadenas de separación, lazada y pasamos y unimos con el otro extremo para completar la mitad. De ahí completamos todos los puntos hasta que lleguemos al final y unimos en la tercera cadena. Cuando llegamos al final, unimos en la tercera cadena con punto deslizado y nos queda terminada la vuelta. Volvemos a levantar 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto, donde está la cadena de separación, hacemos un punto, encima del punto hacemos un punto y así mantenemos la misma forma en que veníamos en la parte de arriba. Punto en la cadena de separación y punto sobre punto, hasta que lleguemos a este lado que pertenece a la manga. Una vez llegamos al espacio donde está la manga, hacemos un punto encima del motivo y donde están las dos cadenas de separación hacemos 2 puntos, 1 y 2, uno por cada cadena. Encima del motivo hacemos otro punto y de ahí continuamos repitiendo un punto en el espacio y uno encima del punto, uno en el espacio y uno encima del punto. Cuando llegamos a la otra manga también hacemos 2 puntos en la separación, así hasta terminar la vuelta y unir con el punto deslizado en la tercera cadena. Una vez llegamos al final de la vuelta, unimos con el punto deslizado en la tercera cadena 1, 2 y 3 y cortamos la hebra. En caso de que ustedes quieran continuar con el mismo color, no tienen que cortar la hebra. Yo lo voy a cambiar, por eso la corté. Y voy a esconder lo que me quedó. Y así es como nos queda ya terminado el canesú. Una vez listo, así es como nos quedó. En el próximo video les estaré mostrando cómo vamos a hacer la falda para completar el vestido. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.